Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de solicitación acústica. Como ustedes ya vieron en los niveles anteriores de construcciones, ya saben que la acústica es la parte de la física que estudia un tipo particular de ondas, que son las ondas sonoras, y su propagación a través de diferentes medios, que fundamentalmente es el aire para nosotros y algunos sólidos, pero también podría ser a través de líquidos. Se definen las ondas sonoras como un conjunto de variaciones de presión, o también pueden ser medidas como variaciones de densidad, cuando una onda se va transmitiendo, propagando a través de un medio, que es uno de los requisitos fundamentales para las ondas de sonido. Necesariamente debe haber un medio por el cual se propagan, desde una fuente emisora hasta un receptor de ese sonido. Las ondas llegan al pabellón auricular, penetran por el conducto auditivo externo y esto provoca la vibración de la membrana del tímpano. Las vibraciones en el tímpano se envían hacia el oído medio a través del yunque, el martillo y el estribo, que son huesitos muy chiquititos, que percuten sobre los líquidos de la clóquea y los ponen en movimiento. El movimiento de este líquido estimula unas terminaciones nerviosas que tenemos en el oído interno y que transforman este estímulo en impulsos eléctricos y lo transmiten al cerebro. Bueno, vamos a ver algunos conceptos generales. Vamos a ver algunos conceptos generales sobre este tema. Decíamos que el sonido es una onda que se propaga en un medio elástico, ya sea el aire, la pared o algún otro material, ¿no? Y están divididos en infrasonidos, los sonidos que captan el oído humano, y otros ultrasonidos que captan algunos animales. Bueno, las partículas que producen el movimiento del sonido se pueden asociar a una gráfica en forma de sinusoide y bueno, existen frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. En particular, el área de audición humana va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. Pero la voz ocupa un rango, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. La música y la voz ocupan un rango que va desde los 100 a los 5.000 Hz. La sensibilidad del oído no es la misma para todas las frecuencias. La presión sonora, por otro lado, que es el eje de las abscisas de este gráfico, se mide en pascales, en micropascales, pero como el oído tiene una percepción del sonido de una manera logarítmica, eso se traduce a decibeles, que en realidad es como escucha nuestro oído. Esto implica que, como la escala es logarítmica, un aumento de 10 decibeles en esta escala implica que el sonido es 10 veces mayor. Si el sonido disminuye 10 decibeles, está implicando que el sonido es 10 veces menor. Y más o menos para tener una idea, un aumento de 3 decibeles implica el sonido es el doble, y menos de 3 decibeles es la mitad. Bueno, acá tenemos una tabla más o menos de los sonidos que podemos encontrarnos en nuestra vida diaria, y el nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud para constituir un ambiente saludable serían 55 decibeles. Bueno,
Lo que nos ocupa en este día es lo que nosotros llamamos acústica arquitectónica, ¿no? La acústica arquitectónica estudia los fenómenos que están vinculados, los fenómenos auditivos, que influyen en la propagación del sonido y está relacionada con el acondicionamiento y la calidad acústica de los espacios interiores. Existen dos categorías importantes, dos técnicas importantes, que es la insonorización, por un lado, o también se llama aislamiento, y por otro lado el tratamiento acústico o acondicionamiento también, que implica un mejor sonido. Para poder tener un control sobre las características, tenemos que entender cómo es la interacción entre las ondas sonoras y las superficies. Y existen dos modelos físicos para poder interpretarlo esto. El modelo ondulatorio, que es exacto, pero muy complicado y que requiere de una carrera especializada para poder aplicarlo, y un modelo geométrico que, si bien es aproximado, es el que nosotros vamos a utilizar porque no requiere demasiada técnica y puede hacerse a través de un sistema, un programa de computación común. El tema es complejo, pero necesitamos entender estos conceptos básicos para poder tomar decisiones eficientes y efectivas. Bueno, esta imagen que elegí para seguir con la presentación no es casual, sino que acá se ve en un escenario unas fuentes luminosas y se aprecian los rayos luminosos que parten de esa fuente y que se distribuyen, digamos, en el espacio como de una manera esférica en 360 grados. Esto se aprecia sobre todo porque hay una especie de humo sobre el escenario. Bueno, los rayos sonoros no se ven como se ven los rayos luminosos en este caso, pero siguen la misma forma. Entonces podemos asemejar el rayo sonoro al rayo luminoso. Si estos fueran fuentes sonoras y nosotros pudiéramos ver el sonido, lo veríamos de esta manera, como una explosión de sonido que se va atenuando a medida que va atravesando el medio y que se dispersa en todas las direcciones. Entonces, en la acústica geométrica, nosotros tenemos un concepto muy importante que es el de frente de onda, ¿no? Un frente de onda es una onda donde la presión sonora está en la misma fase en toda la superficie de la onda que está a la misma distancia. Es decir, todos los puntos de ese frente de onda tienen el mismo estado de vibración y se desplazan en el tiempo. Y la línea que describe, a eso se le denomina rayo sonoro. Entonces, el rayo sonoro es un concepto geométrico. No tiene entidad física, no es que realmente puede existir, pero expresa la dirección en la que se desplaza el frente de onda. Entonces, podemos ver la interacción con los materiales de este rayo sonoro y entonces vemos que va a suceder una cosa cuando la superficie es plana. A lo que sucede se le llama reflexión especular, porque el frente de onda se refleja como lo mismo que haría un rayo de luz frente a un espejo. Entonces, hay una parte, hay un rayo que sería el incidente, el rayo sonoro incidente, hay un rayo reflejado, es decir, parte de este rayo sonoro, que no, me parece que no lo aclaré, pero todas las ondas, lo que se transporta no es materia, sino que es energía. Entonces, este rayo sonoro, en forma de energía, incide sobre una superficie, parte de esa energía se refleja como rayo sonoro, parte se absorbe en el material y se absorbe con una transformación de energía en calor o una transformación también plástica, y parte de esa energía se transmite
al otro ambiente. En estos casos, que se llama reflexión especular, si nosotros marcáramos la bisectriz del ángulo que forma la normal de la superficie con la normal con la superficie, entonces veríamos que los ángulos, el ángulo que se llama de incidencia y el ángulo de reflexión, son iguales. Esto se llama ley de Snell y se cumple siempre que la longitud de onda sea mucho menor que la distancia, o sea, el ancho o el largo de la superficie sobre la cual el rayo sonoro se refleja. Existen otros casos en el cual la superficie, si es rugosa, sucede otra cosa, sino que el sonido cuando incide se refleja en todas direcciones con lo que se llama reflexión difusa. Y esto sucede cuando la longitud de onda es del orden de las rugosidades, es decir, las rugosidades son lo suficientemente pequeñas como para que el rayo se refleje en varias direcciones. Ahora, veamos, teniendo esto en mente, vamos a ver qué pasa cuando queremos acondicionar un espacio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ciertas cualidades acústicas que son propiedades, ¿no?, que se definen que definen el comportamiento acústico de un local o recinto. Entonces vamos a ver una serie de conceptos que son las reflexiones tempranas, el tiempo de reverberación, la aislación y la absorción sonora, los puentes acústicos, el eco y las vibraciones. Vamos a tener en cuenta todas estas cosas para ver el tratamiento que le vamos a dar al recinto. Estos tratamientos se utilizan cuando se quiere mejorar la calidad de sonido en un espacio. Por ejemplo, para que la gente que va a comer a un restaurante pueda escuchar la conversación con su vecino. Por ejemplo, para que los espectadores en un teatro puedan escuchar las voces de los actores o a un conferencista, o para que una audiencia disfrute de la música en un concierto. Todos los materiales de construcción tienen propiedades acústicas, ya que potencialmente pueden absorber, reflejar, transmitir los sonidos que los alcanzan. El tema es el tipo de material que vamos a elegir para el caso en particular. Bueno, entonces vamos a ver primero las reflexiones tempranas. Son las primeras reflexiones del sonido en las superficies en un espacio cerrado, ¿no?, antes de que se vuelvan demasiado próximas en el tiempo. Por supuesto, cuando estamos en un espacio abierto, el sonido, la onda sonora se aleja indefinidamente, pero hasta volverse inaudible, se termina atenuando y se vuelve inaudible, porque a medida que se va propagando por el aire o por un material, va perdiendo energía en el choque con las distintas moléculas. Y también habíamos visto que cuando llega a una superficie y se refleja, también parte de esa energía la va perdiendo. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en un auditorium, tenemos por un lado el sonido directo, que llega más rápido al oído del espectador en este caso, porque el camino es más corto, pero a su vez tenemos una reflexión que tarda un cierto tiempo mayor en llegar al oído del espectador, ¿no es cierto? Esta brecha que se produce entre la llegada del sonido directo y la llegada de las reflexiones tempranas se llama brecha de tiempo inicial y depende tanto de la constitución de la forma del recinto como de la posición entre el oyente y la fuente, es decir, que va a ser diferente para cada persona sentada en este auditorio. Siempre tengamos en cuenta que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, es decir, que nosotros podríamos, en cualquier ambiente que estemos diseñando, podríamos trazar
el recorrido de los rayos y calcular para los distintos paramentos que estamos haciendo, para toda la envolvente, el sentido de todas las primeras reflexiones que tiene el espacio, ¿no? Tanto en una planta como en un corte, ¿no es cierto? Cada reflexión, como les decía, implica un decaimiento de la energía sonora y depende del coeficiente de absorción de los materiales, la cantidad de energía que pierda la onda al impactar contra las distintas superficies. Bueno, vamos a ver de qué se trata la reverberación. Ahora, una vez que las ondas, las primeras ondas se reflejan, aparecen otras reflexiones y las sucesivas reflexiones son las que generan la reverberación. La permanencia del sonido después de que la fuente inclusive interrumpió el sonido es lo que se denomina reverberación, ¿no? La superposición de una onda sonora con su onda reflejada. Y eso produce una mayor permanencia del sonido en el espacio. Esta mayor permanencia en algunos lugares es algo deseado. Por ejemplo, en las iglesias se busca una gran reverberación, también en los auditorios que son para música de cámara, pero la reverberación no es recomendable cuando lo que voy a tener es una obra de teatro o cuando voy a escuchar una conferencia o cuando estoy en un aula y quiero dar clase. La reverberación dificulta la ininteligibilidad de la palabra. No se comprende, sobre todo porque las consonantes en la mayoría de los idiomas son sonidos muy débiles y lo que se aprecia es una sucesión de vocales que no permiten comprender la palabra claramente. Entonces, tenemos que calcular, que eso es lo que vamos a hacer con la planilla que les dejé aparte, con una explicación, es calcular el tiempo de reverberación en algún espacio del proyecto de ustedes. Y se define como el tiempo que le toma a una señal sonora en decaer 60 decibeles luego que se interrumpe su generación por la fuente dentro de un recinto. Para ello, ustedes van a tener también en el programa una cierta listado de materiales, pero de todas maneras pueden buscar otros en folletos, por ejemplo, y van a tener ciertos rangos de frecuencia, que son los rangos donde justamente se escucha la voz humana y también la música. Y el tiempo de reverberación responde a esa ecuación que aparece ahí, 0,161 por, y fíjense, la V es el volumen del ambiente, y fíjense que el tiempo de reverberación está directamente relacionado con el volumen, es decir, a mayor volumen, mayor tiempo de reverberación, y es inversamente proporcional al coeficiente de absorción de los materiales y a la superficie del material, donde ustedes están colocando ese material, ¿no? Fíjense que lo que aclaro ahí, que los materiales tienen un coeficiente que va de 0 a 1, y si tiene 0, es totalmente reflejante, o sea, 0 es un hormigón, es muy cercano a 0, mientras que un material con coeficiente 1 es totalmente absorbente, caso una ventana abierta. Bueno, entonces, vamos a ver otro tema, la aislación y la absorción sonora. Bueno, estos temas, la aislación y la absorción, tienen que ver en general con la respuesta que damos a los problemas que sucede en cualquier edificio, que tienen que ver con la inteligibilidad de la palabra, pero también a los ruidos de impacto,
al ruido de maquinarias, descargas de inodoros, por ejemplo, la subida del agua al tanque de reserva, los ruidos a través de plenos, los ruidos de ascensores, de equipos de aire acondicionado. Bueno, hay innumerable cantidad de problemas acústicos que se pueden encontrar en un edificio, y que justamente estos problemas, cuando el edificio ya está construido, son muy difíciles y muy costosos de resolver. Pero durante la etapa de diseño es fácil, porque a veces simplemente implica un cambio de material o de distribución dentro del propio edificio. Entonces vamos a ver los conceptos fundamentales, que ya los conocen, pero los vamos a reiterar. Por un lado, la ley de masas. Ustedes saben que a mayor masa, menor transmisibilidad acústica. Es decir, si yo quiero aislar un edificio, por ejemplo, tengo el auditorium de mi complejo y no quiero que moleste la actividad que se está realizando en ese salón de actos o microcine o lo que sea, con la parte de aulas, que las tengo por ahí contiguas, entonces lo que tengo que hacer es aumentar la masa en digamos, en la envolvente que están pegadas, ¿no? Próximas. Para eso utilizo materiales aislantes acústicos que tienen alto peso específico, son densos, sólidos y, muy importante, sin grietas ni fisuras. Tienen que ser materiales bien rígidos. Por ejemplo, el hormigón, los bloques, los cerámicos, los metales, materiales. Y también pueden ser de peso específico medio, como placas de yeso, materiales laminados, maderas, que forman parte de lo que se llama la técnica masa-resorte-masa. Un tema importante, evitar los puentes acústicos. Para eso interpongo entre las partes de la estructura un elemento elástico, ¿no? Y lo que sabían ustedes ya de masa-resorte-masa es un elemento que actúa como masa, otro material que actúa como resorte y otro que actúa como masa. Son las técnicas fundamentales para aislar el sonido. Y después tenemos absorbentes acústicos, que son materiales de bajo peso específico, que son livianos, como por ejemplo las fibras minerales, todos materiales celulósicos, espumas acústicos, ¿no? Acá vemos algunos materiales fonoabsorbentes, textiles como el poliéster. El poliuretano puede ser poliéster uretano o poliéter uretano, que son materiales que forman placas anecoicas, se llaman, que son estas que aparecen acá, que lo que hacen es que el sonido se refleje en todas las caras del material y en las sucesivas reflexiones vaya perdiendo energía. Después, lo que tenemos que evitar también, que decíamos, son los puentes acústicos, que consisten en intercalar materiales flexibles que amortigüen los ruidos de impacto. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de un contrapiso flotante. Fíjense que entre la losa y el contrapiso se evita el contacto rígido interponiendo un material elástico, ¿no? Eso puede ser cualquiera de los que mencioné anteriormente. Y otra técnica es colocar ese material entre el piso y el contrapiso y, claro, quedando la carpeta niveladora armada de mucho menor espesor, y este sería el esquema de piso flotante. Después, por ejemplo, si estamos trabajando con un tipo steel frame, por ejemplo, se coloca una banda elastomérica, una banda acústica en todos los lugares donde tenemos la estructura, para evitar que se transmita a través de la estructura del steel frame el sonido. El tema es buscar un elemento que corte la transmisión del sonido, ¿no? Lo mismo si tuviéramos una losa armada de esta manera, ¿no? Siempre se intercala una banda elástica
para evitar la transmisión del sonido. Bueno, otro tema a tener en cuenta, y es importante en los temas de ustedes, si tienen un ambiente que es un poquito grande, es el tema del eco, que es un fenómeno que se produce cuando la onda se refleja en una superficie y regresa hacia el emisor en un cierto tiempo que excede, por ejemplo, si es un sonido, si regresa al emisor en un tiempo que es mayor de 100 milisegundos. Y si es la palabra, de 60 milisegundos. Entonces, si uno calcula que el sonido es una onda que se transmite a una velocidad constante, entonces puede sacar la cuenta y llegar a la conclusión de que si tenemos un espacio cuyas paredes están separadas más de 17 metros para sonidos musicales y más de 10 metros para sonidos secos, que se llama el sonido seco a la palabra, podemos llegar a tener problemas de eco. Entonces, es necesario absorber ese sonido para que el eco no se produzca, ¿no? El delay sería esto. Bueno, por último, o creo que es por último, otro tema para tener controlado son las vibraciones, ¿no? Generación de niveles de ruido y vibraciones es algo que es propio de cualquier tipo de máquinas que nosotros le coloquemos a nuestro edificio. En particular, por ejemplo, que ya lo vamos a ver luego, más adelante, los equipos de aire acondicionado. Fíjense que acá, entre la superficie de la terraza y el equipo de aire acondicionado hay unas especies de patas regulables, que eso tiene que ver con la nivelación del equipo. Pero además tiene el equipo un basamento, luego del basamento tiene una placa que es la placa que impide que se transmita la vibración, luego tiene una base el propio equipo y arriba está el equipo definitivamente. Es decir, nunca se coloca un equipo de aire acondicionado sobre la propia terraza. Acá vemos otro ejemplo donde se hizo una pequeña base de hormigón y sobre ella se colocaron sobre perfiles los equipos, pero si ustedes observan, arriba del perfil hay una banda elástica también para absorber las vibraciones de los equipos. Estos son otros recursos que también se utilizan, son vibradores de otro tipo, absorciones de vibración, absorbedores de vibración. Acá hay otro modelo también para que vean cómo se colocan. Estos se utilizan en equipos pesados sobre todo, pero también estas juntas que absorben la vibración se colocan en cañerías, por ejemplo acá la salida de una bomba, para que no se transmita la vibración de la bomba a toda la cañería, tiene cada uno de los caños una junta que absorbe la vibración. Acá ven la bomba que está colocada también sobre una banquina de hormigón, pero luego de colocada, a su vez, está sobre unas patitas que son de un material elástico. Y también en los conductos de aire acondicionado se le coloca una junta de lona también para evitar que el ruido del equipo y las vibraciones se transmitan a toda la estructura de los conductos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque se puede generar muchos problemas en las instalaciones y transmisión de ruidos hacia lugares muy lejanos de la obra. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en otra teórica.